Grabar y una cosa que quiero notar. Bien, bueno chicos, vamos a ver entonces la clase de depósito fiscal. Vamos a ver de qué se trata. Para la ley aduanera, cuando ustedes la consultan, está en el artículo 119 de la ley aduanera y nos dice que el depósito fiscal es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son lugares, chicos, que pueden ser silos, pueden ser espacios abiertos, pueden ser bodegas. El tema es que están habilitados como almacenes generales de depósito. Tú tienes que solicitar la habilitación a través de, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y te rige la ley de organizaciones auxiliares de crédito. ¿Por qué son organizaciones auxiliares de crédito? Tienen servicios con los cuales ellos te pueden dar documentos que tienen una cierta garantía y valor ante bancos, por ejemplo. Entonces, lo que hacen estos almacenes es que tú colocas la mercancía en sus instalaciones y pues esa mercancía sí tiene un cierto valor. Ellos te pueden dar un documento en el cual tiene, digamos, declarado en ese documento el valor de la mercancía y que están en sus instalaciones. Tú llevas ese documento a un banco o a alguna empresa financiera y te la aceptan como garantía para darte un crédito. Por eso es que están dentro de esta ley y la rige esta ley y pues obviamente la audita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, cuando tú eres un almacén general de depósito, puedes solicitarle a la autoridad aduanera ser también depósito fiscal y entregar este servicio. Y entrarías entonces en el artículo 119. Tienes que solicitar entonces esa autorización y cumplir con los requisitos. ¿Qué va a suceder con las mercancías que estén en depósito fiscal? No van a pagar el IGI o el IGE. Al final, lo único que tienen que pagar es un derecho de trámite aduanero, su contraprestación y prevalidación para mover la mercancía de la aduana a el almacén general de depósito. En ese inter, tú tienes que declararlo como tránsito interno, que la próxima clase vamos a ver de qué se trata el tránsito interno, pero de manera rápida es el permiso que te da la autoridad para mover la mercancía, porque no la vas a despachar en esa aduana, la vas a despachar en otro lugar. En este caso, el almacén general de depósito está habilitado para poder despachar mercancía en sus instalaciones. Cuando hablamos de despachar, acuérdense que es el despacho aduanero, todo el proceso que significa un despacho aduanero. Bueno, pues entonces, yo lo que voy a hacer es eso. Entonces, lo que va a suceder es que mi mercancía estaba en la aduana. Vamos a escribir que aquí está la aduana y aquí está el depósito fiscal. Va a tener que hacer este tránsito. En este tránsito, el vehículo debe de tener un seguro, un candado fiscal. No se puede abrir hasta llegar aquí al depósito. Si se abre, quiere decir que hubo mercancía que se robó y se sacó, pues antes de entrar al almacén general de depósito, y por lo tanto, pues tú tienes que declarar esos faltantes. La mercancía sale con un pedimento en el cual se declaran ciertas cantidades de bienes y de valor. Cuando llega al almacén general de depósito debe tener ese candado. Si ese candado está violado, quiere decir que se quitó mercancía y tú tienes que declarar en ese momento a la autoridad aduanera. Vamos a verlo más adelante, pero estos almacenes generales de depósito deben de contar con un circuito cerrado donde la autoridad también pueda visualizar qué está pasando con la mercancía en el depósito fiscal. Bueno, entonces ya pasamos esta primera etapa donde nosotros realizamos este tránsito. Pero aquí, para poder sacarlo de la aduana,
nosotros tenemos que pagar ciertos impuestos. Y aquí es donde yo hablo del derecho de trámite aduanero, de la contraprestación y una prevalidación. Esto sería lo único que habría que pagar para poder sacar la mercancía y no es necesario pagar ni el IGI ni el IVA. No lo vas a pagar. ¿Cuándo lo vas a pagar? Cuando lo saques del depósito fiscal. Es una buena alternativa para, de alguna manera, ¿cómo le podemos llamar? Prorratear gastos más adelante. Eso es uno de los beneficios que tiene este depósito fiscal. Bueno, pues esto es de manera rápida para que ustedes comprendan de qué se trata entonces el depósito fiscal. Lo que sí es que, bueno, hay que pagar al final cuando retires la mercancía del depósito fiscal, hay que pagar esos impuestos y cuotas compensatorias. ¿Cuál es el beneficio entonces? ¿De qué me sirve a mí llevar mi mercancía a un depósito fiscal? Que yo en la aduana debo de pagar el total de la mercancía, todos sus impuestos para poderla sacar. En el depósito fiscal, no, en el depósito fiscal yo puedo fraccionar esa factura y ese pedimento para poder sacar la mercancía en partes y solo voy pagando el impuesto de cierta cantidad. Si estamos hablando, chicos, de unos celulares y traje alrededor de 1 millón de celulares y tener que pagar todos los impuestos del 1 millón de celulares de un golpe puede ser un gasto excesivo a lo mejor para una empresa. Entonces lo que hago es meterlo en el depósito fiscal y si esta tienda de autoservicio me pide solo 100,000, pues solo saco 100,000 y solo pago el impuesto de 100,000, no tengo que pagar los demás. Los demás siguen almacenados y custodiados en el almacén general de depósito. Bueno, entonces, para poder ser almacén general de depósito tienes que cumplir ciertos requisitos. Es necesario que revisen la ley aduanera para tenerlos más claros y también el reglamento, pero de manera general lo que tienes que hacer es que en tus instalaciones del almacén general de depósito tienes que identificar bien a la autoridad cuál es el espacio que vas a usar para depósito fiscal. Puedes usarlo en toda la bodega y marcar toda la bodega como depósito fiscal, nada más que toda la bodega tendría que tener los cuidados que te está pidiendo el SAT, o puedes hacerlo en cierta área o en cierta sección y tiene que estar delimitado, obviamente, y cumplir esa área con lo que te está pidiendo la Secretaría, bueno, el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda, para ese caso en particular. Bueno, ese espacio en particular. Bueno, también otra cosa que tienes que hacer es tener un sistema de cómputo enlazado con el SAT. El SAT tiene que ver y saber qué estás haciendo con esa mercancía, cómo manejas sus inventarios, cómo los estás sacando, qué impuestos estás cobrando, la fracción arancelaria sigue correcta. Todos esos temas debe de seguirlo vigilando el SAT y por eso es que tienes que tener estos dos requisitos. Son los más importantes. El reglamento, la misma autorización, pues te va a ir exigiendo algunos otros, pero estos serían los más importantes. Y bueno, para poder destinar nuestra mercancía al depósito fiscal, deben de cumplir con ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias. Hablamos de permisos, de certificaciones, de verificaciones o inspecciones. Ahora ya no se llaman verificaciones, se llaman inspecciones. Bueno, verificaciones, bueno, voy a meterme un poquito. Se publicó recientemente la Ley de Infraestructura de la Calidad, antes era la Ley Federal de Metrología y Normalización. En la Ley de Infraestructura de la Calidad ya hacen una diferencia entre verificación e inspección. Antes la verificación sí estaba hecha para las unidades o los organismos de evaluación de la conformidad privados, y lo constataba la autoridad. Pero ahora hicieron la separación. Todas las empresas o organismos de evaluación de la conformidad privados ya no van a ser unidades de verificación, van a ser organismos de inspección, y esos organismos de inspección van a ser los que van a revisar en primera instancia y los que van a hacer ahora la verificación es la autoridad. Hicieron esa separación de las dos actividades. Entonces a lo mejor pronto van a empezar a escuchar que las unidades de verificación de automóviles ya no se llaman así, se llaman organismos de inspección. Bueno,
Tienes tú que cumplir con los documentos que acredite que cumples con esas regulaciones no arancelarias para poderlo sacar. Hay ocasiones que algunas las puedes cumplir dentro del depósito fiscal, pero van a ser, no todas, van a ser algunas. Habría que revisarlo, ya saben, conforme a la fracción arancelaria. Creo que se acuerdan también de esa parte, ¿no? ¿Cómo la revisamos? Bueno, entonces, ese es como el marco general. ¿Qué sucede cuando nosotros le pedimos a un almacén general de depósito que coloque nuestra mercancía en sus instalaciones? Eso debe de venir declarado en el pedimento. Y entonces tiene que venir el número de autorización del almacén general de depósito, su nombre, tienes que presentar también el contrato, se anexa al pedimento, todo a través de ventanilla única. Bueno, toda esa información la tiene que tener entonces declarado el pedimento y el almacén general te tiene que expedir esta carta. Es una carta cupo. La carta cupo es la que le indica a la autoridad aduanera cuál va a ser la cantidad de mercancía con su valor que va a ingresar al depósito fiscal. Y a partir de ahí, bueno, también te van a apoyar a hacerlo el tema del pedimento. ¿Se acuerdan que les hablaba hace ratito que nosotros podemos presentar cartas cupo a bancos cuando hablamos de almacenes generales de depósito? Creo que ya lo habíamos tocado en la materia de finanzas, ¿no? Pero bueno, estas cartas cupo con bonos de prenda se le llama así. Una carta cupo normal es solo donde pues yo le informo a la autoridad que esta mercancía va a estar bajo mi resguardo. Pero cuando tiene bono de prenda, ese es el que se va a ir a presentar a las instituciones de crédito. Y obviamente cuando me llegue la visita o la auditoría de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por los primeros documentos que se van a ir a revisar y a verificar que estén físicos en las instalaciones van a ser los que tengan estos bonos de prenda, ¿no? Ay, creo que tiene también otro nombre. Carta cupo. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita. Ok, bueno, se entenderá que las mercancías se encuentran entonces bajo custodia, conservación y responsabilidad del almacén general de depósito cuando te entreguen esta carta cupo. Toda la mercancía que esté declarada en esta carta cupo, pues ya va a ser responsabilidad del almacén y debe de cuidarse entonces que la mercancía esté completa, eso debe de revisar el almacén cuando entra, debe de transmitir esa información de la carta cupo al SAT, en el cual vienen los datos del importador o del exportador, más bien del importador y exportador o vendedor, y viceversa, cuando vamos a exportar, pues también del comprador, los datos del agente aduanal, y es la información como general que debe de tener la carta cupo, pero pues hay más información. Obviamente esta es como la básica que debe de tener para temas de la ley aduanera. Hay que revisar el reglamento o las reglas, el reglamento de la ley y las reglas de carácter general en materia del depósito fiscal. Bueno, pues entonces la mercancía que esté en depósito fiscal, mientras esta no se altere o se modifique, tú la puedes vender, la puedes exhibir o colocarle algunos, aquí dice signos de identificación. Por ejemplo, el etiquetado, eh, los vinos, ves que traen un holograma, ese holograma se los da el SAT para comprobar pues que obviamente son alcohol legal. Esos marbetes también los puedes colocar dentro del almacén fiscal. Y bueno, puedes también tomar muestras, hacer demostraciones, empaquetar. Todo esto lo puedes hacer dentro del almacén fiscal. Bien, cuando estas mercancías entonces se introduzcan en el almacén fiscal, pueden permanecer en él por un lapso de 24 meses, pueden estar ahí 2 años. Si en 2 años no los retiras, debe de cambiarse el régimen aduanero a importación definitiva o, pues, en su dado caso, regresar al extranjero. Mi papá estuvo trabajando en un almacén y hubo un cliente que tenía como muchos aparatos modulares y estuvieron mucho tiempo ahí los aparatos, algo sucedió, pues no los lograron sacar y realmente al final le salía más caro sacarlos del almacén
general de depósito que sí, pagar como toda la renta, más los impuestos, te salió un poco más caro y pues dieron por perdida la mercancía. A veces eso puede suceder en el almacén fiscal. Bien, y pues al final pues debe de pasar a la autoridad aduanera porque pues es mercancía que se abandonó, se le debe de entregar a la autoridad. Bien, la autorización se entregará entonces con vigencia de 10 años si tú quieres ser almacén general de depósito con almacén fiscal o este régimen de depósito fiscal, te lo dan por 10 años, debes de cumplir con todos los requisitos que te están solicitando para mantener pues tu permiso, ¿no? Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. No, Miss. No, ¿me estoy yendo muy rápido? No. Bueno, van a tener grabado el video. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando un almacén no haga lo que dice la autoridad y se lo cancelen? Bueno, pues obviamente es un dineral y si ya tienes varios clientes, pues es una responsabilidad también pesada con el cliente. Pero ¿cuáles serían los causales de esa cancelación? Sería permitir el retiro de las mercancías sin cumplir las formalidades que se necesitan tanto para exportación e importación. Estamos hablando de regulaciones y restricciones no arancelarias que podías cumplir en el depósito fiscal y no lo hicieron. Otro ejemplo sería que no pagas los impuestos o cuotas compensatorias. Si eso sucede y esa mercancía sale del depósito fiscal, es una razón para ser cancelada la autorización. Cuando el almacén de depósito fiscal, esta mercancía no deba de ser objeto de dicho régimen, hay ciertas reglas y fracciones arancelarias que no te permiten meterlas en depósito fiscal. Vamos a sugerir una, por ejemplo, armas de fuego. No te permiten colocarlas en depósito fiscal y bueno, la Secretaría te va a señalar cuáles son las mercancías que sí puedes y no puedes introducir en un depósito fiscal. Bien, cuando por cualquier motivo incumplas con los requisitos que la misma autoridad te pida, bueno, pues entonces se te cancelará tu autorización. Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento, 1, para importarse definitivamente, 2, para exportarse definitivamente, también las puedes retornar al extranjero y también para importarlas temporalmente. Esas son los tres diferentes aplicaciones o direcciones que puede tomar nuestra mercancía en depósito fiscal. Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente, pero esa parcialidad debe de pagar sus impuestos y sus cuotas compensatorias. Eso ya se los había platicado. Bien, el traslado de las mercancías de almacén tienen que hacerse a través del régimen de tránsito interno. Vamos a ver en la próxima clase, pero en el tránsito interno tú tienes que hacer un manifiesto de carga, decir todo el valor, realmente no se abren bultos, o sea, con honestidad no se abren bultos. Tal cual como viene en la factura, pues como agencia aduanal, pues das por cierto los hechos que están ahí, no puedes abrir esa mercancía, haces un manifiesto de carga, dices cuántos bultos, cuál es el valor, y se sube al camión y pues se le coloca su candado fiscal y debe llegar pues a su lugar sin ningún problema. Eso es de manera muy rápida que sucede con el tránsito interno, es así como lo debe de cuidar, cumplir el depósito fiscal. Y bueno, este artículo 121 de la ley nos dice que se puede autorizar entonces depósitos fiscales a los almacenes que lo requieran, pero deben de cumplir con ciertos requisitos y vienen en la siguiente lámina. Pero una situación que puedes hacer con la mercancía que está en depósito fiscal es que la puedes exponer y vender. Cuando estás en puertos aéreos internacionales, fronterizos o marítimos, las puedes vender. Puedes vender esa mercancía, pero tienes que informarle al, a la autoridad qué estás vendiendo. Si le vendes a un extranjero, no necesita pagar el IGI, porque no se va a quedar aquí en el país, ¿no? Digamos que es un transbordo de
de este aeropuerto que llega aquí a Ciudad de México, pero pues va a transbordarse para poder llegar a otro aeropuerto, pero va a ser un viaje internacional, no se va a quedar aquí en México. Entonces, ellos no deben de pagar impuestos. Solo aquellos que sí se van a quedar aquí en México deben de pagar impuestos. Bueno. Ok, entonces tú tienes que estar obligado a cumplir estas disposiciones si quieres ser almacén general de depósito. Debes de pagar en las oficinas del SAT a más tardar los días 17 de cada mes un cobro administrativo del 5% sobre los ingresos que hayas tenido si vendiste, porque puedes vender, ya ahorita lo comentamos, ¿no? Puedes vender la mercancía. Obviamente siguiendo las reglas que te indica el régimen de depósito fiscal. Y bueno, pues esas ventas tienes que darle ese 5% al SAT. Tienes que tener lo que ya habíamos visto, ese equipo de cómputo y de transmisión de datos. Tienes que también llevar un registro diario de las operaciones que realizas. Esas salidas y entradas de mercancía en el depósito fiscal deben estar muy bien controlados y la autoridad aduanera tiene que tener acceso a esos inventarios. Debes instalar y mantener en funcionamiento permanente un sistema de circuito cerrado, que son estas cámaras que les decía, para que se pueda observar esa entrega y salida de mercancía, entrada, salida, entregas, maniobras, todo eso tiene que estar bien cubierto, ¿no? Transmitir el sistema electrónico a cargo de la autoridad aduanera dentro de los 10 días naturales. Tienes que informar todo el movimiento en esos 10 días. Independientemente de que la autoridad tiene acceso a tu sistema de cómputo, tú debes estar informando qué estás realizando en el almacén. Bueno, ya como último artículo por ver, vamos a ver que es el artículo 122. Nos dice que las mercancías que estén en depósito fiscal pueden ser adquiridas por terceros o por residentes en el extranjero, siempre que el almacén manifieste su conformidad y, bueno, si sea necesario, pues corroborar el pago, ¿no? de los derechos y obligaciones. Y, bueno, cuando estamos hablando del extranjero, pues ellos no necesitan pagar esos derechos y obligaciones correspondientes porque no se van a quedar en territorio mexicano. Ok, pues esto es el régimen de depósito fiscal, es de lo que se trata. Para más información, visitar el reglamento. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. No, No, profe.